Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, una de esas que te hacen pensar, te inspiran y te desafían a la vez. Imagínense a un hombre sencillo, un pastor de ovejas y cultivador de higueras, viviendo en un pueblo pequeño y tranquilo, perdido en las colinas de Judá. No tenía títulos, no era un gran erudito ni una figura conocida en su tiempo. Pero, de la nada, este hombre común y corriente recibe un llamado extraordinario de Dios: enfrentarse a reyes, denunciar injusticias y anunciar un mensaje que nadie quería escuchar. Estamos hablando de Amos, el profeta que surgió del anonimato para convertirse en una de las voces más poderosas de la Biblia. Así que prepárense, porque hoy vamos a explorar su vida, su misión y las lecciones que nos dejó. Si te gustan las historias bíblicas emocionantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Si disfrutas el contenido, dale un me gusta y déjame un muchas gracias en los comentarios. Amos nació en un lugar llamado Tecoa, un pueblito en el corazón de Judá, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, pero lo suficientemente lejos como para sentirse aislado. Imagínense el paisaje: colinas doradas bajo un sol abrasador, campos vastos donde pastaban las ovejas, e higueras meciéndose con la brisa. Era una tierra de pastores, un lugar donde la vida seguía un ritmo lento y sencillo. Nadie en Tecoa esperaba que de ahí saliera alguien importante, y mucho menos alguien como Amos. Desde pequeño, Amos vivía una rutina que parecía eterna. Por las mañanas, guiaba a sus ovejas por las laderas, atento a cualquier peligro: un lobo acechando, una oveja perdida entre las rocas. Por las tardes, se dedicaba a sus higueras, especialmente a los sicomoros, esos árboles que daban frutos solo si les hacías un corte preciso con un cuchillo afilado. Era un trabajo duro, de manos callosas y paciencia infinita. Si lo vieras caminando por el campo, con su bastón en la mano y el polvo en las sandalias, jamás pensarías que ese hombre tenía algo extraordinario por delante. Era solo un pastor, quizás un poco callado, alguien que prefería la compañía de las ovejas a la de las multitudes. Pero había algo en Amos que lo hacía diferente, aunque él mismo no lo supiera todavía. Sus ojos, curtidos por el sol, tenían una chispa de inquietud. Cuando los viajeros pasaban por Tecoa y contaban historias de Samaria, la gran ciudad del norte, con sus riquezas, sus palacios y su corrupción, algo se removía dentro de él. Escuchaba sobre los pobres siendo aplastados por los ricos, sobre la justicia siendo comprada y vendida como si fuera trigo en el mercado, y sentía una indignación que no podía ignorar. Era como si el viento que soplaba entre las colinas le susurrara algo, un mensaje que aún no entendía del todo. Hasta que un día, todo cambió. Imagínense un día cualquiera en la vida de Amos. El sol empieza a salir, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Las ovejas balan suavemente mientras se las guía por las laderas. El sonido de las hojas movidas por el viento y el canto tímido de los pájaros llenan el aire. Todo parece normal, tranquilo, predecible. Pero entonces, algo sucede. Algo que cambiaría a este pastor para siempre. Mientras estaba solo, mirando pastar a su rebaño, Amos sintió algo extraño. No era una voz como la tuya o la mía, algo que puedas responder con un simple sí o no. Era más profundo, un peso en el pecho, un calor que subía por su espalda, una presencia que llenaba todo a su alrededor. Era como si el viento, las colinas, el cielo mismo estuvieran cargados de algo más grande. Y en ese momento, Amos supo que Dios le estaba hablando. Pero no era un mensaje cualquiera. Dios no le dijo: sigue cuidando tus ovejas, todo está bien. No, le dio una misión que habría intimidado a cualquiera. Amos, parecía decirle: vas a dejar este campo, vas a ir al reino del norte, a Israel, y vas a hablar en mi nombre. Vas a enfrentarte a reyes, sacerdotes y comerciantes ricos. Vas a denunciar la corrupción y la injusticia que están pudriendo mi pueblo. Imagínense el impacto de eso. Un pastor sin estudios, sin experiencia en discursos, siendo enviado a una misión que pondría su vida patas arriba. Amos probablemente pensó: soy solo un pastor, Dios. No tengo elocuencia, no tengo poder. ¿Por qué yo? Pero cuando Dios llama, no hay lugar para excusas. Así que dejó atrás las colinas de Tecoa, su rebaño, sus higueras, y emprendió un viaje hacia el norte, sin saber exactamente qué le esperaba. Solo llevaba consigo su cayado, su fe y la certeza de que estaba obedeciendo algo más grande que él mismo. El camino a Israel fue largo y polvoriento. Mientras Amos avanzaba, los rumores sobre el reino del norte se hacían más claros y más oscuros.
Israel era próspero, mucho más que Judá. Sus ciudades, como Samaria, estaban llenas de palacios lujosos, mercados bulliciosos y fiestas interminables. Desde afuera, parecía un paraíso. Pero Amos no tardó en ver la verdad detrás de ese brillo. Cuando llegó a Samaria, el contraste lo golpeó como un trueno. Las calles principales eran un desfile de riquezas, telas finas, joyas brillando al sol, risas de los ricos que lo tenían todo. Pero si te alejabas un poco, si mirabas hacia los callejones oscuros, veías otra historia. Gente pobre aplastada por deudas, esclavos agotados por el trabajo, niños con hambre pidiendo migajas. Los ricos vivían como si nada pudiera tocarlos, construyendo sus fortunas sobre el sudor y las lágrimas de los demás. Y luego estaba la religión. Los templos estaban llenos de ofrendas costosas, altares decorados, sacerdotes con túnicas elegantes. Pero era todo un show. No había corazón, no había arrepentimiento. El pueblo de Israel había cambiado la verdadera adoración por rituales vacíos que solo servían para calmar sus conciencias. Amos lo vio todo y sintió que su mensaje iba a ser como un martillo rompiendo ese falso silencio. Mientras caminaba por las calles, escuchando el bullicio de los mercados y las canciones que salían de los templos, supo que su momento estaba cerca. No sabía cómo ni cuándo empezaría, pero una cosa era segura: su voz, cargada de verdad, iba a resonar como un trueno en ese reino podrido por dentro. Y entonces llegó el momento. Amos estaba en Samaria, rodeado de la opulencia de la ciudad, cuando levantó la voz. No hubo ceremonias ni anuncios previos. Simplemente habló, y fue como si el cielo mismo rugiera. El Señor rugirá desde Sión y hará oír su voz desde Jerusalén, dijo, y la gente se detuvo en seco. ¿Quién era ese hombre vestido como pastor, hablando con tanta autoridad? Primero habló de las naciones vecinas, condenando sus crueldades e injusticias. El pueblo de Israel asentía, satisfecho, pensando, bien, que castiguen a nuestros enemigos. Pero entonces, como un león que gira hacia su presa, Amos apuntó directo a ellos. Ustedes que aplastan a los pobres, que exigen tributos injustos, que viven en casas lujosas mientras otros mueren de hambre, escuchen esto: han construido palacios, pero no vivirán en ellos, han plantado viñas, pero no beberán su vino. Sus palabras cortaban como cuchillos. Habló de los ricos que explotaban a los pobres, de los líderes que vendían la justicia, de los sacerdotes que convertían la fe en teatro. La gente se miraba incómoda, algunos murmuraban, otros intentaban reírse para quitarle peso. Pero Amos no se detuvo. Sabía que su mensaje era una advertencia, un último chance para que Israel despertara antes de que fuera demasiado tarde. Pero Dios no solo le dio palabras a Amos, también le dio visiones, imágenes tan vivas que parecían arder frente a sus ojos. En una vio un campo verde devorado por langostas, dejando solo tierra seca. En otra, un fuego que consumía todo, hasta los ríos. Y en otra, a Dios con una plomada en la mano, midiendo a Israel y encontrándolo torcido, fuera de línea. Cada visión era un golpe, un recordatorio de que el juicio estaba cerca. Esto no le cayó bien a todos, especialmente a Amasías, el sacerdote de Betel. Este tipo era poderoso, un símbolo de la religión oficial, y no iba a dejar que un pastor del sur arruinara su control. Primero intentó asustar al rey Jeroboam, diciendo que Amos era un rebelde. Luego lo enfrentó directamente. Vete, vidente. Profetiza en Judá, aquí no te queremos. Pero Amos no se achicó. No soy profeta de profesión, respondió. Soy pastor, cultivador de sicomoros. Pero el Señor me llamó, y aquí estoy. Esa respuesta fue como un martillazo. Amos no estaba ahí por ambición ni por fama. Estaba ahí porque Dios lo envió, y nada lo iba a detener. A pesar de todo el juicio que anunció, Amos también habló de esperanza. Dijo que un día Dios levantaría la tienda caída de David, que habría viñedos llenos, campos abundantes y un pueblo reunido en paz. Era una promesa de restauración, una luz en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué pasó con Amos después de sus días en Samaria? La Biblia no nos da detalles, pero podemos imaginarlo basándonos en lo que sabemos de su carácter y su misión. Picturemos esto: Amos, con su cayado en la mano, sus sandalias gastadas y esa mirada firme que había enfrentado a reyes y sacerdotes, comienza a caminar de regreso al sur, hacia Judá. El sol está alto, el polvo del camino se levanta con cada paso, y detrás de él queda el eco de sus palabras resonando en Israel. No sabemos si el rey Jeroboam o el sacerdote Amasías intentaron detenerlo, pero algo nos dice que, después de todo lo que dijo,
Amos no era un hombre fácil de silenciar. Imaginemos que llegó de nuevo a Tecoa, su hogar. Las colinas doradas lo reciben como siempre, con el balar de las ovejas y el susurro del viento entre las higueras. Quizás retomó su vida sencilla, cuidando su rebaño y podando sus sicomoros. Pero no podemos creer que todo volvió a ser igual. Algo había cambiado en él. Había visto la corrupción de Samaria, había sentido el peso del llamado de Dios, había hablado con una autoridad que no venía de él mismo. Es probable que, incluso en Tecoa, sus vecinos empezaran a mirarlo diferente. ¿No es ese el pastor que fue al norte y desafió a los poderosos?, susurrarían entre ellos. Tal vez Amos no se quedó callado. Imagínense esto, sentado junto a una fogata en las noches frescas de Judá, rodeado de otros pastores y campesinos, compartiendo lo que vio y lo que Dios le mostró. Les hablaría de las langostas que devoraban los campos en su visión, del fuego que consumía todo, de la plomada que medía la rectitud de un pueblo torcido. Y luego, con un brillo en los ojos, les contaría sobre la esperanza, los viñedos abundantes, las ciudades reconstruidas, el día en que la justicia correría como un río. Esos momentos alrededor del fuego pudieron haber sido como semillas plantadas en tierra seca, esperando el momento de brotar. Pero no todo sería paz para Amos. Su mensaje había sacudido a Israel, y las ondas de ese impacto seguramente llegaron de vuelta a Judá. Algunos líderes religiosos y comerciantes ricos, incluso en su tierra natal, podrían haberlo visto como una amenaza. ¿Y si empieza a hablar aquí también?, pensarían. Es posible que enfrentara rechazo, murmuraciones o incluso amenazas. Sin embargo, Amos no era de los que se doblegan. Si algo nos enseñó su historia, es que cuando Dios pone un mensaje en tu corazón, no hay fuerza humana que pueda apagarlo. Ahora, llevemos la imaginación un poco más lejos. Supongamos que Amos no se quedó en Tecoa para siempre. Tal vez, sintiendo que su misión aún no había terminado, decidió viajar más allá, llevando su mensaje a otros pueblos de Judá o incluso a tierras vecinas. Imagínenlo caminando por caminos polvorientos, deteniéndose en mercados y plazas pequeñas, hablando con la misma fuerza que usó en Samaria. La justicia debe fluir como un río, diría, y la gente lo miraría, algunos con asombro, otros con desconfianza. No era un profeta con túnicas finas ni un séquito detrás, solo un hombre sencillo con un mensaje que quemaba como fuego. Mientras los años pasaban, el cuerpo de Amos seguramente empezó a sentir el peso del tiempo. Las largas caminatas, las noches al aire libre, el esfuerzo de gritar verdades incómodas. Pero su espíritu seguía fuerte. Quizás, en sus últimos días, se sentó bajo una higuera en Tecoa, mirando el horizonte, reflexionando sobre todo lo que había vivido. ¿Habría sentido que su misión tuvo éxito? Israel no cambió de inmediato. De hecho, años después, el reino del norte caería bajo el juicio que él predijo. Pero Amos no medía el éxito como nosotros. Él sabía que su trabajo era obedecer, plantar la semilla, y dejar el resto en manos de Dios. Y entonces, un día, Amos dejó este mundo tan silenciosamente como había vivido antes de su llamado. No hay tumbas famosas ni monumentos con su nombre. Quizás fue enterrado en las colinas de Tecoa, con el viento como único testigo. Pero su partida no fue el final. Sus palabras, esas profecías afiladas como espadas y llenas de esperanza, comenzaron a esparcirse como el viento lleva las semillas. Los escribas las guardaron, las pasaron de generación en generación, y lo que empezó como la voz de un pastor solitario se convirtió en parte del legado eterno de la Biblia. Pensemos en esto por un momento. Cuando Amos habló en Samaria, muchos lo ignoraron o se burlaron. Los ricos siguieron con sus fiestas, los sacerdotes con sus rituales vacíos. Pero el tiempo les dio la razón a sus palabras. El reino de Israel cayó, tal como él advirtió, y las promesas de restauración que anunció se cumplieron siglos después, cuando Dios reunió a su pueblo y trajo nueva vida a la tierra. Es como si Amos hubiera visto más allá de su propia época, como si su voz hubiera atravesado el tiempo para llegar hasta nosotros. ¿Qué nos deja esto hoy? La historia de Amos nos golpea con una verdad poderosa. No necesita ser alguien importante para hacer algo grande. Él era un pastor, un hombre de manos callosas y vida simple, pero Dios lo usó para sacudir un reino. Nos recuerda que la verdadera fe no está en las apariencias, en los templos lujosos o las ceremonias ruidosas. Está en la justicia, en defender a los que no tienen voz, en vivir con integridad aunque el mundo te dé la espalda. Amos también nos desafía a escuchar. ¿Qué está susurrando Dios en nuestras vidas? Quizás no sea un llamado a profetizar como Él, pero tal vez sí a actuar, a alzar la voz por lo que está mal,
hacer luz en un mundo que a veces prefiere la oscuridad. Su vida nos dice que no hay excusas. Soy solo un pastor, pensó él, pero Dios le respondió, eso es suficiente. Y si fue suficiente para Amos, también lo es para nosotros. Así que, mientras reflexionamos sobre este hombre increíble, pensemos en cómo podemos ser un poco como él. No hace falta ser perfectos ni poderosos. Solo hace falta decir sí a lo que Dios nos pide, aunque sea difícil, aunque nos saque de nuestra zona de confort. Porque, como Amos nos mostró, un sí puede cambiarlo todo. Entonces, ¿qué pasó con Amos después de sus días en Samaria? La Biblia nos deja con un silencio intrigante, sin detalles sobre su destino final. Pero con lo que sabemos de su carácter, un hombre sencillo, valiente, movido por la voz de Dios, podemos tejer una historia que dé vida a esos años perdidos. Imagínenlo, Amos, con su cayado desgastado en una mano, el polvo de Samaria aún pegado a sus sandalias, emprende el camino de regreso al sur, hacia Judá. El sol arde en lo alto, las colinas se extienden como un mar dorado a su alrededor, y en su mente resuenan las palabras que gritó en las plazas del norte. Lo persiguieron el rey Jeroboam o el sacerdote Amasías. No lo sabemos, pero algo en su paso firme nos dice que no era alguien que mirara atrás con miedo. Llega a Tecoa, su hogar, después de días de caminata. Las ovejas balan como si lo reconocieran, las higueras se mecen con el viento como viejos amigos dándole la bienvenida. Quizás, al principio, intentó retomar su vida de antes, guiar el rebaño por las laderas, cortar los sicomoros con ese cuidado que solo un hombre de campo entiende. Pero no era el mismo Amos. Había visto demasiado, la opulencia vacía de Samaria, los pobres aplastados bajo el peso de la codicia, los altares llenos de ofrendas pero vacíos de corazón. Sus manos callosas aún podían sostener un bastón, pero su alma cargaba algo más grande, un mensaje que no podía guardar para sí mismo. Imaginemos una noche en Tecoa, el cielo estrellado sobre las colinas, una fogata crepitando mientras los pastores del pueblo se reúnen a su alrededor. ¿Qué viste en el norte, Amos?, le preguntarían, con ojos curiosos y un poco temerosos. Y él, con esa voz grave que había hecho temblar a los ricos, empezaría a contar. Les hablaría de las visiones que Dios le dio, las langostas devorando los campos hasta dejar solo tierra seca, el fuego que consumía incluso los ríos, la plomada en la mano del Creador midiendo un pueblo torcido. Pero no se detendría ahí. Con un brillo en la mirada, les contaría de la esperanza, los viñedos cargados de uvas, los campos tan abundantes que los segadores no darían abasto, un día en que la justicia fluiría como un río eterno. Esas palabras, dichas en la quietud de la noche, serían como semillas cayendo en tierra dura, esperando su momento. Pero la paz no duraría mucho. Su mensaje había sacudido a Israel, y las noticias de sus profecías llegaron a Judá como un eco lejano pero inquietante. Los líderes locales, sacerdotes que preferían rituales cómodos, comerciantes que temían perder sus ganancias, empezarían a verlo con sospecha. ¿Y si este pastor empieza a hablar aquí también?, murmurarían entre ellos. Quizás algunos intentaron silenciarlo, ofreciéndole sobornos para que se callara o amenazándolo con expulsarlo de Tecoa. Pero Amos no era de los que se doblegan. No hablo por mí, les diría, con esa firmeza que lo había sostenido frente a Amasías. Hablo porque el Señor me envió. Y así, incluso en su tierra natal, se convirtió en una figura incómoda, un recordatorio de que la verdad no siempre es bienvenida. Llevemos la historia un paso más allá. Supongamos que Amos, sintiendo que su misión no había terminado, decidió no quedarse quieto en Tecoa. Imagínenlo tomando su cayado una vez más, echándose una capa sobre los hombros y caminando hacia otros pueblos de Judá. Llega a una aldea polvorienta, se para en la plaza donde los hombres negocian y las mujeres cargan agua, y levanta la voz. Escuchen la palabra del Señor. Hablaría de la justicia como un río, de la rectitud como una corriente que limpia todo a su paso. Algunos lo escucharían con asombro, otros se alejarían murmurando que estaba loco. No era un profeta con túnicas finas ni un séquito de seguidores, solo un hombre de campo con un mensaje que ardía en su interior. Quizás su viaje lo llevó más lejos, más allá de Judá, hacia tierras donde su nombre no significaba nada. Imagínenlo cruzando fronteras, deteniéndose en mercados extranjeros, hablando a quienes quisieran escuchar. Dios ve la opresión, diría, y no se quedará callado. Su voz, curtida por años de gritar contra el viento, seguiría resonando, aunque su cuerpo empezara a cansarse. Las noches al raso, las caminatas interminables, el peso de un mensaje que pocos querían oír.
todo eso dejaría huellas en él. Pero su espíritu no flaquearía. Había aprendido en las colinas de Tecoa que la fuerza no viene de uno mismo, sino de quien lo envía. Ahora, pensemos en sus últimos días. Tal vez Amos regresó a Tecoa al final, agotado pero en paz. Imagínenlo sentado bajo una higuera, el sol poniéndose tras las colinas, el sonido de las ovejas a lo lejos. Reflexionaría sobre su vida, un pastor que nunca buscó ser profeta, un hombre sencillo que habló a reyes, un mensajero que vio visiones de juicio y redención. ¿Se habría preguntado si valió la pena? Israel no cambió de inmediato. Décadas después, el reino del norte caería bajo los asirios, como él había advertido. Pero Amos no vivía para ver resultados instantáneos. Sabía que su tarea era obedecer, soltar las palabras al viento y confiar en que Dios haría el resto. Y entonces, un día, su tiempo en la tierra terminó. Quizás murió en silencio, rodeado de sus higueras, enterrado en una tumba sin nombre en las colinas de Tecoa. O tal vez falleció en un camino lejano, con el cielo como techo y la tierra como cama. No hay registros, no hay monumentos. Pero su partida no fue un final. Sus palabras, esas profecías que cortaban como espadas y sanaban como bálsamo, empezaron a viajar solas. Los escribas las escribieron, las guardaron con cuidado, y lo que comenzó como la voz de un pastor solitario se convirtió en un eco que resonaría por siglos. Pensemos en el impacto. Cuando Amos habló en Samaria, muchos lo ignoraron. Los ricos siguieron con sus banquetes, los sacerdotes con sus altares vacíos. Pero el tiempo probó que él tenía razón. Israel cayó, tal como predijo, y las promesas de restauración que anunció se cumplieron mucho después, cuando Dios reunió a su pueblo y trajo vida nueva a la tierra. Es como si Amos hubiera visto el futuro con ojos de fe, como si sus palabras fueran un puente entre su tiempo y el nuestro. ¿Qué significa esto para nosotros? La historia de Amos nos sacude con una verdad simple pero poderosa. No necesitas títulos ni poder para cambiar el mundo. Él era un hombre de campo, alguien que olía a ovejas y tierra, pero Dios lo usó para enfrentar a un reino entero. Nos enseña que la fe verdadera no está en las apariencias, en los templos decorados o los cantos ruidosos. Está en la justicia que practicamos, en la valentía de alzar la voz por los que no la tienen, en la humildad de obedecer aunque nadie nos aplauda. Amos también nos invita a escuchar. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? No todos seremos profetas como Él, pero todos tenemos un propósito, un lugar donde nuestra voz puede hacer eco. Su vida nos dice que no hay excusas válidas. Soy solo un pastor, pensó, y Dios le respondió. Eso es todo lo que necesito. Si fue suficiente para Él, lo es para nosotros. Nos desafía a mirar a nuestro alrededor, a ver la injusticia que ignoramos, y a actuar, aunque sea con pasos pequeños. Así que, mientras pensamos en este hombre extraordinario, imaginemos cómo podemos seguir su ejemplo. No se trata de ser perfectos ni famosos. Se trata de decir sí a lo que Dios nos pide, aunque nos saque de nuestra comodidad, aunque nos lleve por caminos difíciles. Porque, como Amos nos mostró, un sí puede plantar una semilla que crezca más allá de lo que imaginamos. Y eso es todo por hoy, amigos. La historia de Amos no termina con su silencio, sigue viva en cada acto de justicia, en cada voz que se levanta por los olvidados. Si este video te inspiró, dale like, compártelo con tus seres queridos y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias bíblicas. Déjame en los comentarios qué te pareció esta continuación de la vida de Amos o qué otro personaje te gustaría que exploremos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga, y hasta pronto.